La casa estaba en silencio, demasiado silencio para una mansión que siempre parecía viva. El sol de la tarde entraba por los enormes ventanales, iluminando los pisos de mármol como si fueran espejos, pero ese brillo no lograba ocultar la tensión que parecía haberse quedado atrapada entre las paredes. Nadie esperaba que él llegara ese día, absolutamente nadie. Alejandro Vargas, uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, había cambiado su vuelo en el último minuto. Nadie en su casa lo sabía. Ni su asistente, ni el personal, ni siquiera su propia madre. Había sido una decisión impulsiva, algo que ni él mismo entendía del todo. Tal vez era intuición, o tal vez algo más profundo que lo estaba empujando a regresar sin avisar. Su coche negro se detuvo frente a la entrada principal. El motor se apagó, pero Alejandro permaneció inmóvil durante unos segundos, mirando la casa con una expresión fría, casi calculadora. Algo no encajaba. No había movimiento. No había guardias caminando como de costumbre. Ni siquiera el jardinero estaba en su lugar. Qué raro, murmuró para sí mismo. Salió del coche, ajustándose el saco con elegancia, y caminó hacia la puerta principal. Introdujo la llave con cuidado, girándola lentamente para no hacer ruido. Era extraño, pero no quería que nadie supiera que había llegado. No todavía. Al entrar, el eco de sus pasos fue lo único que rompió el silencio. Todo parecía en orden, demasiado en orden. Como si alguien hubiera querido que todo se viera perfecto. Pero entonces, lo escuchó. Un sonido suave, casi imperceptible, proveniente de la cocina. Risas. Alejandro se detuvo en seco. Frunció el ceño. Nadie debería estar relajado así en su casa, no sin su permiso, no en ese tono tan íntimo. Caminó lentamente por el pasillo, cada paso más silencioso que el anterior. Su mirada se volvió dura, penetrante. Algo dentro de él empezó a arder, una mezcla de curiosidad y enojo que crecía con cada segundo. Cuando se acercó a la cocina, el aroma a comida casera lo envolvió. No era el típico olor de los chefs profesionales que él contrataba. Era algo más, cálido. Más humano. Se detuvo justo antes de cruzar la puerta. Y entonces, lo vio. La escena frente a él lo dejó completamente inmóvil. Su madre. Doña Elena Vargas, estaba sentada en una silla, riendo como hacía años no la veía reír. Frente a ella, la limpiadora, una joven a la que apenas había notado en el pasado, estaba cocinando mientras hablaba con una naturalidad que parecía imposible en esa casa. Pero no era solo eso. No era solo la risa. No era solo la cercanía. Era la forma en que se miraban, como si se conocieran desde siempre. Como si no hubiera barreras, ni jerarquías, ni diferencias. Como si fueran familia. El rostro de Alejandro cambió al instante. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se endurecieron. ¿Qué está pasando aquí?, susurró con una voz cargada de furia contenida. La joven limpiadora, de cabello oscuro recogido en un moño sencillo, se giró al escuchar su voz. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo allí, de pie, imponente, como una tormenta a punto de estallar. Señor, intentó hablar, pero las palabras no salían. Doña Elena, en cambio, no mostró miedo. Giró la cabeza lentamente y, al ver a su hijo, sonrió con una tranquilidad que solo hizo que la ira de Alejandro creciera aún más. Llegaste antes de lo esperado, hijo, dijo con voz suave. Pero Alejandro no respondió al saludo. Su mirada estaba fija en la escena, en la cocina, en la comida, en esa cercanía que no entendía. Te hice una pregunta, dijo finalmente, entrando a la cocina con pasos firmes. ¿Qué está pasando aquí? El ambiente cambió de inmediato. El aire se volvió pesado. La joven bajó la mirada, nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente. Claramente sabía que estaba en una posición vulnerable. Pero doña Elena, no. Estamos comiendo,
respondió con naturalidad. ¿No es obvio? Esa respuesta fue como echar gasolina al fuego. ¿Comiendo?, repitió Alejandro con incredulidad. ¿Con ella? Señaló a la limpiadora sin siquiera mirarla directamente, como si no mereciera su atención. El silencio cayó como un golpe seco. La joven apretó los labios, tratando de contener la humillación. Sus ojos brillaban, pero no dijo nada. Doña Elena, sin embargo, dejó de sonreír. Tiene nombre, dijo con firmeza. Se llama Sofía. Alejandro soltó una risa corta, sin humor. No me interesa cómo se llame. Es una empleada. Y tú, miró a su madre con dureza, no deberías estar aquí, en la cocina, haciendo esto. ¿Esto?, repitió Elena. ¿Compartir una comida? ¿Reír? Bajar tu nivel, respondió él sin dudar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, hirientes. Sofía sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Pero doña Elena no apartó la mirada. Mi nivel no se mide por con quien me siento a comer, Alejandro, dijo con calma, pero con una firmeza que imponía respeto. Se mide por cómo trato a las personas. Él la miró, sorprendido por el tono. No entiendes, comenzó él, pero ella lo interrumpió. No. El que no entiende eres tú. El silencio volvió. Pero esta vez, era diferente. Era el tipo de silencio que anuncia que algo importante está a punto de romperse. Alejandro respiró hondo, tratando de controlar su enojo, pero era evidente que estaba al límite. Quiero que ella salga de aquí. Ahora mismo. Las palabras fueron directas. Frías. Sin espacio para discusión. Sofía levantó la mirada, sorprendida. Su corazón latía con fuerza. Doña Elena, en cambio, se puso de pie lentamente. No. Esa sola palabra cambió todo. Alejandro la miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Dije que no, repitió ella. Sofía no se va a ninguna parte. El aire se volvió aún más tenso. Era la primera vez en años que alguien en esa casa le decía no a Alejandro Vargas. Y no era cualquiera. Era su propia madre. Los ojos de Alejandro brillaron con una mezcla de furia y algo más, algo que ni él mismo podía identificar. Esto no se va a quedar así, dijo en voz baja, pero con una amenaza clara. Se giró bruscamente y salió de la cocina, dejando atrás un silencio pesado y un conflicto que apenas comenzaba. Sofía se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Doña Elena, en cambio, suspiró profundamente y miró hacia la puerta por donde su hijo había desaparecido. Esto era inevitable, murmuró. Pero lo que ninguna de las dos sabía, era que ese momento, esa simple escena en la cocina, acababa de desencadenar algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Continuará, la puerta de la cocina aún vibraba levemente por el golpe seco con el que Alejandro había salido. El eco de sus pasos se desvanecía por el pasillo, pero la tensión que dejó atrás seguía ahí, espesa, casi imposible de respirar. Sofía permanecía inmóvil frente a la estufa, con las manos todavía sobre la cuchara de madera, como si su cuerpo no hubiera recibido la orden de reaccionar. Lo siento, susurró finalmente, sin levantar la mirada. Doña Elena giró lentamente hacia ella, observándola con una mezcla de ternura y firmeza. No tienes nada que lamentar, hija. Esa palabra, hija, hizo que Sofía levantara la mirada de golpe. Sus ojos brillaban, no solo por la humillación que acababa de vivir, sino por algo más profundo, algo que no estaba acostumbrada a recibir en ese lugar. Pero, yo no quería causar problemas, respondió con voz temblorosa. Si el señor Alejandro piensa que yo estoy cruzando límites, yo puedo. No vas a irte, la interrumpió Elena con suavidad, pero sin dejar espacio a dudas. Aquí no estás cruzando ningún límite. Estás siendo humana.
Y eso, es algo que mi hijo olvidó hace mucho tiempo. Sofía bajó la mirada nuevamente, pero esta vez no era por vergüenza, era por emoción contenida. Mientras tanto, en el otro extremo de la casa, Alejandro caminaba de un lado a otro en su oficina, con el rostro endurecido y la mente en llamas. Se aflojó la corbata con brusquedad y lanzó su teléfono sobre el escritorio. ¿En qué momento se salió todo de control?, murmuró. Pero en el fondo, sabía que no se trataba solo de una empleada en la cocina. No. Lo que realmente lo había golpeado era la imagen de su madre, riendo. Feliz. Relajada, con alguien que, según su mundo, no debía ocupar ese lugar. Eso era lo que no podía aceptar. Se acercó al ventanal y miró hacia el jardín. Todo estaba perfectamente cuidado, como siempre. Todo bajo control. Exactamente como le gustaba. Excepto eso. Excepto lo que acababa de ver. No puede ser, susurró, apretando los puños. No en mi casa. Su mente comenzó a llenar los espacios con suposiciones. ¿Cuánto tiempo llevaba eso pasando? ¿Desde cuándo su madre compartía ese tipo de cercanía con una empleada? ¿Quién más lo sabía? La idea de que algo estuviera ocurriendo fuera de su control lo enfurecía aún más que la escena en sí. De repente, recordó algo. Un detalle pequeño, pero inquietante. Las últimas semanas, su madre había sonado diferente en las llamadas. Más animada. Más viva. En ese momento no le dio importancia. Ahora, todo empezaba a encajar. No, negó con la cabeza. Esto no es normal. Mientras tanto, en la cocina, el ambiente comenzaba a cambiar poco a poco. Sofía había apagado la estufa y empezaba a recoger en silencio, tratando de recomponerse. Déjalo así, dijo Elena. Ven, siéntate. No, señora, de verdad, yo debería seguir trabajando. Te dije que te sentaras. El tono no era duro, pero sí firme. Sofía obedeció. Se sentó lentamente frente a ella, con las manos entrelazadas, como si esperara un juicio. Pero lo que recibió fue algo completamente distinto. ¿Sabes por qué mi hijo reaccionó así?, preguntó Elena. Sofía dudó unos segundos. ¿Por qué? Piensa que no pertenezco aquí. Elena negó suavemente. No. Porque no entiende lo que significa este lugar, ni las personas que lo habitan. Sofía frunció ligeramente el ceño, confundida. Él cree que todo se puede controlar con dinero, con reglas, con distancia, continuó Elena. Pero hay cosas que no se compran, y una de ellas es la conexión humana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Yo no quiero causarle problemas a usted, dijo Sofía en voz baja. Usted ha sido la única persona aquí que me ha tratado como alguien importante. Elena sonrió con tristeza. ¿Por qué lo eres? El silencio volvió, pero esta vez era más suave, más cálido. Mi hijo no siempre fue así, añadió Elena, mirando hacia la nada. Hubo un tiempo en que él también sabía escuchar, en que valoraba a las personas por lo que eran, no por lo que tenían. ¿Y qué pasó?, preguntó Sofía, casi en un susurro. Elena tardó en responder. El mundo lo cambió, o tal vez él dejó que el mundo lo cambiara. En ese momento, un ruido interrumpió la conversación. Pasos. Firmes. Decididos. Sofía sintió como su corazón se aceleraba de nuevo. Está volviendo, murmuró. La figura de Alejandro apareció en la entrada de la cocina, pero esta vez no estaba gritando. No estaba descontrolado. Eso era peor. Su expresión era fría. Calculada. Necesitamos hablar, dijo, mirando directamente a su madre. Sofía se levantó de inmediato. Yo, me retiro. Tú te quedas, ordenó Alejandro sin mirarla. Esto también te involucra. Elena lo observó en silencio, evaluando cada gesto, cada palabra.
¿Qué quieres, Alejandro? Él avanzó unos pasos, cruzándose de brazos. Quiero saber exactamente qué está pasando aquí, y desde cuándo. El ambiente se tensó nuevamente. Sofía sintió que el aire le faltaba. Pero Elena no retrocedió. Está pasando algo que debería haber pasado hace mucho tiempo, respondió. Estoy viviendo. Esa respuesta no era la que Alejandro esperaba. No juegues conmigo, madre. No estoy jugando. Estoy siendo clara. Alejandro miró a Sofía por primera vez desde que regresó. Esa mirada no era de desprecio esta vez. Era de análisis. Como si estuviera tratando de descifrar algo. ¿Y tú? Le preguntó. ¿Qué ganas con todo esto? La pregunta cayó como un golpe directo. Sofía abrió la boca, pero no sabía qué decir. Nada, respondió finalmente. Yo no estoy aquí por interés. Solo hago mi trabajo. ¿Tu trabajo incluye sentarte a comer con la dueña de la casa? Replicó él con frialdad. Sofía bajó la mirada. Pero antes de que pudiera responder, Elena intervino. Fui yo quien la invitó. Alejandro suspiró con impaciencia. Esto tiene que terminar. El silencio se hizo absoluto. A partir de hoy, todo vuelve a la normalidad, continuó él. Cada quien en su lugar. Sin excepciones. Sofía sintió un nudo en la garganta. Elena lo miró fijamente. ¿Y si no acepto? Esa pregunta cambió el ambiente por completo. Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de su madre, y por un instante, algo se quebró. Pero solo por un instante. Entonces, tendré que tomar decisiones más serias. Las palabras fueron suaves, pero cargadas de amenaza. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Porque en ese momento entendió algo que no había visto antes. Esto ya no era solo un malentendido. Era una batalla. Y ella estaba en el centro de todo. Continuará.